Bienvenidos a ¿Qué esto que el otro? Donde platicaremos de los temas más interesantes alrededor de la salud. ¡Y comenzamos! Bienvenidos a ¿Qué esto que el otro? El mejor programa de salud de Radio Anáhuac. Yo soy la doctora Gigi Nieto y hoy tengo un invitado súper especial que es egresado de la Universidad de Anáhuac y nos va a hablar de un tema muy de moda. Voy a decir de moda porque toda la cirugía plástica, todo lo relacionado a la belleza, así como también a la reconstrucción, pues es algo que hoy en día es mucho más popular que antes. Pero primero, doctor, ¿te puedes presentar, por favor? Claro que sí, Gigi. Primero que nada, me da mucho gusto volver a verte. Es un gran placer. Estuvimos juntos desde la carrera aquí hace varios años. Pues me da mucho gusto volver a regresar por estos lugares. Como bien dices, me voy a presentar primero. Yo soy el doctor Rodrigo Domínguez Millán. Soy cirujano plástico y reconstructivo, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Gran parte de mi formación la hice en Colombia, en donde posteriormente hice un fellowship de lipoescultura de alta definición. Es importante decir que este fellowship únicamente existe ahí en Colombia porque allá es donde se inventó esta técnica. Entonces, allá tuve la oportunidad de hacer esta subespecialidad con el creador de esta técnica de alta definición, el doctor Alfredo Hoyos. Entonces, pues, aquí estamos. Muchísimas gracias. Ok, la verdad es que cuando estábamos hablando de que vinieras al programa y todo esto, y me mencionabas lipoescultura de alta definición, y fue como muy enfático en decir de alta definición. Primero que nada, ¿qué es eso? Así, para todos los que nos están escuchando en radio, los que nos están viendo en Facebook en vivo, no duden en hacer comentarios y preguntas, por favor. Bueno, pues yo creo lo primero que hay que diferenciar es, mucha gente pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una lipoescultura, una liposucción? Es lo mismo. La liposucción tradicional o convencional, que fue la inventada ya desde hace muchísimos años dentro de nuestra especialidad, es simplemente el retiro de grasa, ¿no? O sea, la lipectomía por succión. O sea, un retiro de grasa por medio de una succión por una cánula y que se retira, o sea, quitar los gorditos, las lonjitas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Mientras que la lipoescultura, después vino el término lipoescultura, como su nombre lo dice, es una escultura, ¿no? O sea, no solamente es quitar el gordito, sino darle forma a los gorditos, ¿no? Darle forma al cuerpo, o sea, utilizar esa misma grasa para poder darle forma. Ahí es donde también empezó a venir el tema de la lipoinyección glútea en otras regiones. Y posteriormente, ya como en el 2003, se empezó a introducir el término lipoescultura de alta definición, introducido por el doctor Alfredo Hoyos en Colombia. Empezó todo en congresos y así, y no fue hasta el 2007 cuando se publica el primer artículo de esta técnica. ¿Qué quiere decir alta definición? Es básicamente, tomemos en cuenta nuevamente la lipoescultura, o sea, esculpir el cuerpo, moldear el cuerpo, pero con una definición anatómica de ciertos grupos musculares, ¿no? Entonces, alta definición no significa, eso es muy importante y ahorita quisiera como detallar un poquito más en eso. Uh-huh. La definición, alta definición no significa que sea mucho marcaje, mucha marcación anatómica, sino simplemente el detalle que el cirujano le pone al contorno anatómico, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar, si quieres, de esto, pero es básicamente a grandes rasgos lo que es la lipoescultura de alta definición. Ok, la verdad es que está muy interesante. Yo creo que cada día la sociedad está buscando, pues, primero que nada, yo creo que la salud está de moda, ¿no? Y más en estos tiempos donde le hemos venido a valorar mucho más porque como mundo la hemos perdido. Pero también está de moda, pues, verse bien. Ya no solo es estar sano, sino verse bien. Y la belleza ha cambiado, ¿no? O en los 90s era como un cuerpo muy, muy delgado. Y ahora es un cuerpo más fuerte, más definido, no solo flaquito, sobre todo en mujeres. Y también los hombres, que antes no se preocupaban tanto por su aspecto físico, ahora sí, ¿no? Ahora cada vez lo vemos más, sobre todo en México, donde es de, no, pues ya el cuidado de la piel se vuelve más importante, ya estar en forma se vuelve más importante, la caída de cabello ya es un tema que muchos hombres están tratando. Entonces, con esto viene también, o sea, hay muchísimas técnicas, hay muchísimos procedimientos, tanto no invasivos como invasivos,
pero la lipoescultura es uno de los más populares. Es súper interesante lo que estás diciendo. De hecho, el tema de los cambios en los patrones de belleza a lo largo de los años. De hecho, curiosamente, en unos meses voy a empezar un diplomado aquí en la NAWAC, del que somos parte. Me invitaron a participar y justamente voy a dar unas clases de eso. Es una plática que ya había dado antes que se llama Arquetipos de Belleza, Arquetipos Globales de Belleza, en donde se habla justamente de la evolución de la belleza a lo largo de los años, ¿no? O sea, y ahí se detalla cómo ha ido cambiando desde los años, o sea, desde la antigüedad, Antiguo Egipto, Antigua Grecia, bla, 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 pasando por el Renacimiento, Edad Media, bla, 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 hasta nuestros días, ¿no? Y en los últimos siglos, cómo ha ido cambiando, y específicamente en las últimas décadas, ¿no? Porque ha habido muchos cambios, principalmente por la globalización mediática de todo, ¿no? O sea, ya existe antes sí estaba muy separado la moda en China, la moda en África y la moda en Europa y la moda en América. Ahora ya todo es muy globalizado, ¿no? Entonces es muy interesante esa parte. Le llamamos arquetipos porque es lo que el humano busca en la belleza, ¿no? O sea, cuál es la intención de encontrar esta belleza en el humano. Como bien dices, en los 2000, 90, 2000 todavía era un tema muy skinny, muy ultra delgado. Ahorita ya estamos totalmente en un patrón. De curvas. Sí, curvas, pero esas curvas se refieren a saludable, ¿no? O sea, a ejercicio. O sea, el clásico healthy and fit, ¿no? O sea, estar sano, pero fuerte, ¿no? Atlético. Y eso es y por eso también se puso tan de moda en los últimos años la lipoescultura de alta definición, porque está muy relacionado con esa parte. Ok. No, y como dices, o sea, sí, ahora uno de los problemas es que en esta belleza tan globalizada, muchas personas pueden buscar el mismo tipo de cuerpo, ¿no? Que todo el mundo se quiere ver como una persona en específico cuando dices, bueno, es que tu cuerpo es de otro tipo, ¿no? O sea, o tu raza es otra raza, ¿no? Que le va mejor otro tipo de definición, por decirlo así. Eso es mega importante. Siempre en las consultas de lipoescultura, y todos los cirujanos plásticos deberían saber este asunto, hace hace ya como 6 meses se publicamos un artículo en una revista que se llama Aesthetic Surgery Journal, en donde justamente hablamos de eso. No se puede hacer un molde único para la lipoescultura para todos los pacientes, ¿no? Se tiene que definir según y ahí nuevamente entra un término que se sugirió en el artículo, que es el biotipo corporal, ¿no? Entonces, según tu biotipo, y no solamente el biotipo, sino tu estilo de vida, se va a proponer una u otra técnica, ¿no? Entonces ahí es donde se diferencia más la lipo de alta definición. O sea, según tu raza, según en donde vivas, según tu cultura, según tus gustos, obviamente, o sea, tu solicitud, lo que tú quisieras, y obviamente lo que yo, como cirujano, puedo trabajar contigo según tu biotipo corporal y lo que haces, ¿no? No es lo mismo una persona gordita que no hace ejercicio, sedentaria, que quiere ir a una lipo de alta definición, a alguien que va al gimnasio y todo esto, pero que no se puede marcar y que simplemente quiere quitar esos gorditos, ¿no? Son dos grupos muy grandes, muy diferentes de pacientes. Y lo mismo, ¿no? No es lo mismo que alguien latino llegue a pedirte digo, eso aplica para tu cirugía plástica, no solamente para la lipo, ¿no? Llega a pedirte un resultado quirúrgico, a que alguien llegue a pedirte alguien de California, de Estados Unidos, te llega a pedir un tipo de nariz específico, ¿no? Entonces, ahí hay que valorar mucho las diferencias socioculturales y demográficas de la persona. Sí, claro, porque una persona con la cara más redonda, si le dejas una naricita de pellizco, no se va a ver bonita, aunque la nariz sea igual a la de una actriz o de una cantante, se puede ver mal, o sea, tal vez una nariz más grande le va a quedar muchísimo mejor. Y yo creo que ese es un reto para ustedes como cirujanos, como que un reto que se sale de la cirugía, que entra más como en esta, digamos, de terapia psicológica de convencimiento, de no, en serio, o sea, es que imagínate esto, y hasta ahora hay estos programas que te pueden dar como una proyección de cómo vas a quedar. Pero pues antes no había, antes era la pura palabra del cirujano y enseñar fotos de otros pacientes y así. A ver, nos están haciendo una pregunta, muchas gracias a los que nos están viendo. Saludos Marisol, y saludos a Faustino también. Marisol Manzárraga dice, ¿qué tan dolorosa es la recuperación? O sea, Marisol ya se fue a la recuperación. Ya nos vimos para allá, ya dije, bueno, ya. Sí, ¿qué tanto? Qué bueno que están platicando todo eso, pero ya quiero saber si duele o no. Eso está muy chistoso. Bueno, Marisol, pues
Es importante recalcar, digo, ya nos estamos yendo a la recuperación, vamos a hablar ahorita, hablar de todo el proceso antes, pero bueno, lo que yo les digo a todos los pacientes, la lipo en general es un proceso, o sea, imagínate, metemos unas cánulas que son unos tubitos que succionan la grasa y obviamente al succionar esta grasa y al insertar este tubito dentro del cuerpo estamos generando un trauma tisular, ¿no? Estamos generando un trauma a los tejidos, a la grasa específicamente, al tejido adiposo. Todo trauma en el cuerpo pues, va a generar una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria va a generar pues todos los efectos que vienen después, que incluido el dolor, ¿no? Entonces, en general, antes la lipo era muy, muy dolorosa por sí misma. Con la venida de la lipo de alta definición se instauraron muchos protocolos, tanto de seguridad como de dolor para los pacientes en la parte de recuperación. La recuperación de la lipo HD es de lo más importante en la formación de un cirujano de lipoescultura, ¿no? O sea, cómo manejar el postoperatorio, incluido el dolor. Nosotros específicamente para el dolor, obviamente aparte de manejar temas dentro de cirugía para prevenir el dolor, y esto es, ahorita quiero platicar de esos temas, que son las tecnologías que se usan para evitar o para disminuir el trauma en general. Posteriormente usamos una bomba del dolor. Esta bomba del dolor, que es una bomba intravenosa, es una bombita, es como un frasquito que se te queda puesto durante 48 horas aproximadamente, o sea, 2 días después de la cirugía, se conecta a tu vena. Eso es lo que yo uso. Otros colegas míos usan bloqueos en la parte de la espalda, etcétera. Otros no usan nada, pero a mí me gusta mucho usar el tema de la bomba porque es muy inofensivo, no son medicamentos que te hagan somnoliento, no son medicamentos que te tienen ahí dormido, sino simplemente manejan el tema del dolor. También le ponen medicamentos para náusea, entonces ahí metemos todo un cóctel muy eficaz para el tema del dolor postoperatorio, que generalmente el dolor máximo viene en las primeras 24 horas después de la cirugía, ya después de eso pues es un dolor postquirúrgico razonable que se va a manejar con medicamentos tomados vía oral. Ok, antes de seguir contestando preguntas, porque ya hay más, a mí me gustaría que explicaras un poquito más a detalle, porque ya la acabas de mencionar, cómo se lleva a cabo una lipoescultura a grandes rasgos, o sea, cómo se lleva a cabo esta cirugía, este procedimiento. Pues mira, hay que diferenciar mucho nuevamente, sí es súper diferente una lipo de alta definición a una lipo convencional, ¿no? Entonces siempre es importante que con el cirujano plástico con el que acudan le pregunten qué tecnología usa, qué tipos de máquinas usa, etcétera, y ahí, porque ahorita está como tú bien dices, mucho de moda, entonces todo el mundo dice que hace lipo de alta definición y así, pero es un concepto muy específico que no quiere decir que sea del todo cierto en todos los casos, entonces hay que estar muy cuidadosos con esa parte. El término de alta definición aquí, en este caso, va a incluir varias tecnologías. Una de estas es, o el proceso para empezar a la liposucción es, primero metemos una solución que tiene anestésicos y que tiene vasoconstrictores, o sea, para que no sangre tanto una lipoescultura, ¿no? O sea, para que no sangre tanto la grasa que se retira. Entonces, primero se infiltra la zona a tratar, abdomen, pecho, glúteos, espalda, lo que vaya a hacer, y se espera un ratito a que el medicamento haga efecto, a que el vasoconstrictor haga efecto, para que los vasitos respondan y no sangre tanto. Digo, y todo esto es bajo anestesia general. Casi siempre, por lo menos en mi caso, eso sí es mucho de cada cirujano, pero los protocolos internacionales que se han hecho, principalmente, de hecho, México somos pioneros en investigación de seguridad en lipoescultura, o sea, de hecho, México es de los países que más hace lipoescultura en el mundo, entonces México, Colombia y Estados Unidos son los países que más han investigado la seguridad alrededor de la liposucción en todo el mundo, ¿no? Entonces hay muchos protocolos con equipos multinacionales de esos 3 países que han hecho todo eso. Entonces, la recomendación de esos protocolos es que se haga bajo anestesia general, ¿no? Por el tema de control del paciente, por el tema de manejo de cualquier cosa que pueda ir sucediendo durante la cirugía, el anestesiólogo tiene totalmente control de eso. En algunos países es más común hacerlo con sedación o con anestesia local, ¿no? No sé si es lo más recomendable, pero bueno, aquí se voltea al paciente, se está moviendo, entonces hay que tener mucho control de esa parte, ¿no? Okay. Entonces, una vez que se infiltra este líquido, usamos otra tecnología que se llama Vaser. Vaser también se le llama liposucción ultrasónica, es una máquina que emite, esta no succiona, sino que emite una energía térmica por la punta, ¿no? Entonces, después de la infiltración, metes esas sondas que no son cánulas, son sondas, porque no están huecas, y por la punta emiten esta energía ultrasónica. Lo que hace esta energía ultrasónica es que con la infiltrada previa del líquido,
esta energía ultrasónica va a, digamos, imagínate como un dulce de esos que están como muy apretados ¿cómo se llaman? Como camotes, ya sabes, o sea, que están como llenos así. Imagínate así que está la grasa, ¿no? Normalmente. Entonces, en lugar de traumáticamente separarla con una cánula, esta energía ultrasónica va a separarlo como muy gentilmente, o sea, va a separar las bolitas de grasa. Como que afloja la grasa. Afloja la grasa y la deja ahí flotando en ese líquido. Okay. Entonces, no va a succionar, pero la va a dejar ahí flotando. Entonces, eso lo que hace es que se llama ecualización o se llama emulsificación, perdón, de la las grasa, grasas. ¿no? Tipo emulsificación. Al tener la grasa emulsificada ya, y además el Baser con esta energía térmica, va a tener un efecto secundario de retracción cutánea, por efecto inflamatorio de la piel, ¿no? Al retraer la piel y al dejar estas bolitas de grasa flotando, ya después metemos las cánulas de succión que usamos en una máquina que se llama microaire, que es por vibración, que eso también es importante decirlo. El paso previo que hicimos ya disminuye en gran proporción el dolor postquirúrgico y las complicaciones postquirúrgicas, principalmente el sangrado. ¿Okay? Entonces disminuye la tasa de transfusión sanguínea. Después de eso, antes las liposucciones, y bueno, muchas liposucciones actuales, se hacen traumáticamente. O sea, la fuerza de mi brazo y de mi hombro va a ser la que rompa la grasa, o sea, con la cánula, ¿no? Ya no, o sea, por lo menos en la lipo de alta definición no se busca que se haga así, sino que se hace con esta tecnología que se llama liposucción por vibración o por poder, en donde la vibración de la cánula es una cánula que se está moviendo y va separando, es como irla haciendo así la grasa, en lugar de yo romper la grasa con fuerza, ¿no? Al tener esta vibración también disminuye el sangrado, también disminuye el trauma, disminuye la inflamación y todo, ¿no? Entonces en cada paso estamos evitando complicaciones futuras. Hasta ahí es la succión. Ya dependerá de cada paciente si se quiere definir y si se quiere lipoinyectar, que esos son otros partes de la liposcultura. Ok. A ver, aquí nos están haciendo una pregunta que se me hace muy buena. Marta Lucía Marín, hola, ¿cómo estás? Gracias por estar viendo el programa. Dice, hola Gigi, buen día. ¿Hay un límite de edad para hacer la lipoescultura? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Tanto límite superior como límite inferior, ¿no? O sea, porque hay personas que desde los 12 años casi ya andan buscando. ¿Qué onda? La recomendación, digo, no es que pase nada si te operas antes, o sea, antes de los 18 años, pero la recomendación es por temas de edad y de consentimiento personal, pues hacerlo después de los 18 años, ¿no? Límite superior de edad, sugerimos que específicamente sea más o menos a los 60 años. Ok. Nos tenemos que ir a un pequeño corte comercial, pero en un momento regresamos a que esto que el otro. No le cambies. Ya. Perdón, es que estoy compartiendo la liga. Tranqui. Yo no sé si la compartí bien. Que no me salía bien la opción de compartir como en Instagram. Pero bueno. 1670, ¿eh? Ah, ¿no la compartiste? Sí, o sea, le puse así. Pero esto creo que no sale como link, entonces creo que lo van a tener que escribir. Déjame ver si lo agarro mejor. Tips. Sí, tips. Tips para salud. Sí. Ay, muchas gracias a todos los que nos están haciendo preguntas en vivo. Sí, sigan haciendo preguntas. Sigan haciendo preguntas. A mí me encanta cuando hacen un buen de preguntas. Que ve que le iba a mandar un saludo a Anuar, entonces está Anuar por ahí. No, pero cuando estemos en vivo. Ah, bueno, ahorita para que se sienta muy importante. Pues estuvo hace como 2 semanas. Sí. De hecho nos estaba viendo, no sé si siga, pero hola Anuar. Que fue mi compañerito de clínicas. Ah, ok. Uy, ya. ¿Avis?
Bienvenidos de regreso a Que Esto Que El Otro. Yo soy la doctora Gigi Nieto y el día de hoy estamos tratando un tema con un experto acerca de la lipoescultura de alta definición. Ya nos explicaron cómo se lleva a cabo, la diferencia entre liposucción, lipoescultura y lipoescultura de alta definición. Y estábamos viendo que el rango de edad en la que se debe de hacer es después de los 18 hasta por cuestiones legales y antes de los 60. ¿Por qué después de los 60 ya no se recomienda? Por dos factores principalmente, ¿no? Yo diría que el primero es el tema de salud en general del cuerpo. El cuerpo, pues ya a mayor edad, pues obviamente los tejidos van envejeciendo, puede haber comorbilidades o no. Obviamente si el paciente está sano completamente, pues pueden ser, no exactamente a los 60, pero pues hemos operado pacientes de 64, 65 años, ningún problema, ¿no? Pero ¿cuál es la principal cuestión aquí? Que muchas veces no solamente se está tratando con los gorditos, ¿no? Sino que también se trata con un tema muy importante que es la flacidez cutánea, ¿no? Y esto es de lo más importante en una consulta de lipo de alta definición. O sea, si el paciente tiene flacidez cutánea, hay que anotarlo y hay que decirle y que el paciente sea consciente que existe esta flacidez cutánea, porque existen otros tratamientos que pueden ir dentro de la lipoescultura para manejar esta flacidez cutánea. Entonces, principalmente después de los 60 años, o sea, generalmente, ya existe una flacidez cutánea que no va a ser el mejor resultado con una definición lipoescultura. Sí, porque al final si quitas esa grasita vas a cambiar gordito por piel colgando, ¿no? Sí. Y luego pues es que me quedó la piel colgando y ahora ¿qué hago? Pues hay que recortar esa piel y es como, ya es otro problema distinto. Yo siempre les digo, imagínate que es como un globo, el globo está inflado y pues la piel del globo está lisita, inflada, todo eso. Si le quitas el aire, en este caso el aire va a ser la grasa, pues se va a arrugar el globo, se va a arrugar porque se va a colgar toda esa piel, ¿no? Entonces no va a tener un soporte interno que antes era la grasita. Cuando en pieles más jóvenes o menos laxas, sí puede haber un fenómeno de retracción adecuada que se pegue, ¿no? Pero como les digo, a ver, o sea, si tienes mucho excedente cutáneo, no es como que se va a desaparecer la piel, ¿no? O sea, en algún momento se tiene que pegar en algún lugar y no puede ser el mejor resultado. Ok, tenemos una pregunta de Anwar Fonseca. Ay, mi querido compañero, te mando muchos saludos. Dice, saludos Gigi y Rodrigo, una pregunta. ¿Qué comorbilidades podrían contraindicar una lipoescultura de alta definición? O sea, ¿qué otras enfermedades? Como siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Afortunadamente en la consulta de lipo de alta definición ya llega cierto, por así decirlo, mercado, por así decirlo, segmento de la población. Ya cuando empiezas a enfocarte en este tipo de procedimientos, ya ni siquiera llegan personas que no son tan aptas para esto. Aún así, algunas personas llegan y que hay que diferenciarlas, ¿no? ¿Cuáles son las principales enfermedades o comorbilidades que contraindican absolutamente una de estas cirugías? Principalmente cardiopatías fuertes, o sea, enfermedades del corazón importantes, no controladas, cualquier otra enfermedad no controlada, diabetes no controlada, hipertensión, etcétera. Y súper importante, antecedentes de trombosis, tanto en la persona como en la familia. O sea, la trombosis es cuando se te hacen por algún motivo coágulos espontáneos y que esto puedes tener riesgo a algún infarto en alguna parte del cuerpo, no necesariamente solo en el corazón, puede ser en el pulmón, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Es precisamente eso, ¿no? O sea, que se tapan vasos sanguíneos y cuando existen ya antecedentes previos tanto en uno mismo como en la familia, se debe mejor decirle que no a la lipoescultura por simplemente el tiempo quirúrgico, la costada, el trauma y mucho menos cuando hay un lipoinjerto, o sea, cuando hay una colocación de grasa nuevamente en el cuerpo, es un gran riesgo para esa persona. Entonces, trombosis contraindica por completo el procedimiento. Ok. ¿Cuáles son las áreas del cuerpo que más comúnmente la gente pide para la lipoescultura? Lo más frecuente y por históricamente hablando, pues el abdomen es lo que más se ha tratado a la gente, ¿no? Porque es, ya sabes, la clásica pancita, las clásicas lonjitas, etcétera, ¿no? Uno de los temas muy importantes en la lipo de alta definición es que se trata prácticamente todo el cuerpo, ¿no? O sea, tratamos desde la nuca, o sea, la joroba que está acá atrás. ¡Órale! Nunca había escuchado. Ok. Sí, la joroba, porque luego les digo, bueno, ¿y que me dice? Ay, no, pues siempre he tenido este gordo. Le digo, pues vamos a quitarlo, ¿no? Entonces se quita la joroba de la nuca y tratamos hasta los tobillos, ¿no? O sea, llegamos hasta la grasa en los tobillos, pantorrillas, ¿no? Ya sea para quitar grasa o para infiltrar grasa y crecer la pantorrilla, ¿no? Para personas que tienen la pantorrilla
o los chamorros muy grandes o muy flaquitos, o sea, una u otra, ¿no? O hacerlos más flaquitos o ponerles más volumen, ¿no? Ok. Muslos, súper frecuente muslos internos, tanto por adelante como por atrás. Abdomen siempre, casi siempre. La parte del lumbar de la espalda, o sea, la parte baja de la espalda. O sea, la llantita, la típica llantita. Y la zona alta de la espalda. Y súper importante, brazos. A mí me encanta hacer brazos. Yo aprendí muy bien del creador también de la lipo de brazos, el doctor Hoyos, y me encanta hacer brazos. Es una cirugía muy padre, muy anatómica, con buenos resultados. Ok, y asumo que es más común en mujeres, pero igual quiero hacer la pregunta de más o menos en porcentaje de lo que tú atiendes o de lo que has visto, tanto en tu formación primero y ahora en tu práctica, ¿qué porcentaje de la consulta son mujeres y qué porcentaje son hombres? En general es un porcentaje variado. Si tú ves una estadística general, de hecho nos acaban de aceptar un artículo en el PRS, que es la revista más fuerte de plástica del mundo, en donde hay una estadística de 18 años de lipo alta definición. Más o menos ahí la estadística va de 70, 30, 70, 65, 35 aproximadamente, siendo mujeres la mayoría, pero un gran porcentaje de hombres también, ¿no? Antes era solamente para mujeres casi, y los hombres nada más los gorditos. Ahora es una cirugía muy buena para los hombres que se quieren marcar, hombres que quieren estar más, quieren generar más volumen en sus músculos, etcétera. Es muy buena. En mi práctica personal, yo creo que es un 80-20. Sí, se me hace como lógica la cifra. Ok, otra vez nos están preguntando los límites de edad, pues desde los 18 hasta los 60 es el rango de edad que se recomienda. Ok, entonces, en los hombres es también igual más común en el abdomen, es lo que más buscan. En todas partes, en el abdomen. Yo diría que si hay una joya quirúrgica dentro de la lipo de alta definición, es el hombre. O sea, el hombre es el gran reto de la lipo de alta definición porque se le puede hacer muchísimo. O sea, si a la mujer se le puede hacer mucho, al hombre se le puede hacer 1000 veces más cosas, ¿no? ¿Por qué? El hombre busca más volumen en los músculos, ¿no? O sea, la mujer busca verse atlética, es más como definición, más que inyección. Tal vez la inyección va a ser en zona de glúteos, en zona de pantorrilla, etc. Pero en el hombre busca volumen. Entonces, aquí sí va a haber una técnica de lipoinyección en brazos, tanto en todos los grupos musculares. Va a haber una lipoinyección en deltoides, en bíceps, en tríceps, incluso en romboides, en dorsal ancho, obviamente en la parte del abdomen una definición muy importante, y pectorales, ¿no? Pectorales para cambiar la forma del pectoral y hacer efectos muy padres, ¿no? Obviamente en glúteo también. Es súper importante diferenciar que la técnica de lipoinyección glútea es totalmente diferente en un hombre y en una mujer, ¿no? Porque muchas veces como, bueno, le voy a inyectar igual y ya, es totalmente diferente, o sea, se tienen que seguir parámetros diferentes y planos diferentes también. Ok, ¿cuál es el tiempo promedio de recuperación? Digamos, obviamente si te haces del cuello al glúteo, pues va a ser mucho más, ¿no? Pero digamos que si solo es del abdomen, ¿cuál es el tiempo promedio de recuperación? Pues mira, si solo es el abdomen, ya casi no se hacen solamente el abdomen, o sea, siempre les decimos, mira, o sea, abdomen, espalda, y ya, ¿no? O sea, es como digamos como el paquete de lipoescultura, ¿no? Porque si es solamente el abdomen, es un concepto muy interesante de 360, o sea, 360 grados. Por ejemplo, si llega una persona con sobrepeso, no obesa, porque también es contraindicación, pero sobrepeso normal, y llega, quiero quitarme la lonja del abdomen, ok, te quitas la grasita del abdomen, te marcas y lo que sea, y lo demás, ¿qué? ¿No? Entonces vas a verte muy fuerte el abdomen, pero vas a tener... Y muy gordito de atrás. Muy gordo de todas las partes, de pectorales, de brazos, entonces va a ser como amorfo, ¿no? O sea, muy bizarro. Entonces, una regla en la lipo de alta definición es, a ver, todo o nada, ¿no? O sea, seguir las sugerencias. Generalmente el tiempo de recuperación obviamente va a variar de paciente en paciente, pero siempre decimos aproximadamente son 10 días, ¿no? Okay. Nosotros que recibimos pacientes de fuera, o sea, hacemos mucho turismo médico, el tema de los vuelos es importante, entonces nuestro límite mínimo de estancia en la Ciudad de México o en donde vayan a estar es 10 días. Ok, están haciendo aquí una excelente pregunta. La doctora Laura Cruz, hola doctora, gracias por preguntar. Dice, ¿se requiere una valoración previa por un psicólogo y nutriólogo? No se requiere obligatoriamente, sin embargo, siempre lo ofrecemos. Es muy importante en cuanto a nutrición. Siempre, obviamente, nosotros como primer contacto les decimos a ver cuánto pesas, cuánto mides, No es tanto una restricción de peso, sino una restricción de índice de masa corporal. Entonces, generalmente tomamos índices de masa corporal de menos de 30
en mujeres y puede subir un poquito en hombres, 31 hasta 32 máximo en hombres, ¿no? Obviamente mientras más en rango normal mejor en esa parte. Si están por encima de eso, pues entonces sí les sugerimos y los mandamos con nuestras nutriólogas para que les ayuden con esa parte. La parte psicológica es muy delicada, ¿no? Porque no puedes andarle ofreciendo ese tratamiento, ese manejo a todo el mundo porque pueden pensar que les estás diciendo que están locos o locas, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con esa parte. Sin embargo, siempre tenemos ese servicio que se les ofrece a todos los pacientes. Claro, o sea, porque al final el querer cambiar tu cuerpo, que a diferencia de hacer ejercicio y digamos que cambia tu cuerpo en meses, esto va a ser en unas horas, ¿no? Entonces definitivamente yo creo que se ven casos de gente que ya se vuelve como muy dependiente de estos tratamientos, como que a veces se les menciona como adictos a la cirugía plástica, pero eso no es la regla, ¿no? Es la excepción, claro que hay los casos, pero sí definitivamente el hecho de someterse a un procedimiento de cirugía plástica, pues tiene un factor psicológico importante y eso no es, yo creo que mucha gente ya dice, no, esto es súper malo y la cultura de hay que aceptarse como no es, claro, siempre. Pero si hay ciertas cosas, como hasta ponerse ortodoncia, que va a mejorar la sonrisa y que te va a hacer sentir mejor y te puede dar seguridad, pues en una de esas es bueno, no debemos de satanizar a la cirugía plástica. Es muy interesante también ese concepto, de hecho fue el tema de mi tesis, se llama síndrome dismórfico corporal, lo que estoy mencionando, y obviamente en cirugía plástica es en donde más se ve, ¿no? En cirugía plástica y en dermatología, ¿no? Hay muchos estudios que lo han estandarizado, estadificado y todo, y ya hay medidas muy claras de cuánta población sufre de este síndrome. Entonces, como cirujano plástico, como especialista en general, hay que identificar mucho a estos pacientes porque nuevamente es una contraindicación para este tipo de procedimientos. No para lipo de alta definición, sino para cualquier procedimiento electivo estético, ¿no? Son personas que nunca, por más cosas que les hagas, por mejor resultado que tengan, nunca van a estar conformes con su resultado y siempre van a estar inconformes con su resultado, ¿no? Entonces hay que identificar eso. La población en general de cirugía plástica estética sí tiene un componente levesón de ese síndrome, digamos como rasgos de ese síndrome, ¿no? Eso obviamente no es que no los haga candidatos, sino simplemente hay que irlos manejando poco a poco, si no, la verdad es que no operarías a nadie, ¿no? Como siempre les digo a los pacientes, ¿no? Es muy chistoso el síndrome de postoperado de cirugía plástica estética, ¿no? Porque al principio siempre dicen, ay, ¿por qué me operé? Si me duele, no me hubiera hecho, estaba tan bien. Siempre, me acuerdo, mi papá es cirujano plástico también y siempre me decía, el paciente de cirugía plástica es el único paciente que entra bien y sale mal, entre comillas, ¿no? O sea, sale adolorido, sale todo y entró perfecto, ¿no? Entonces, pues obviamente, es distinto, ajá. Reciente en este cambio generalmente hay una depresión menor en ese periodo postoperatorio de unos cuantos días. Después viene el periodo como ya después de unas semanitas que dicen, bueno, ya me siento bien, ya no me siento tan mal, ya estoy viendo los cambios, no sé qué. Listo para la que sigue. Y unos meses después dicen, bueno, ¿y ahora qué me quiero hacer? ¿No? Caray. Entonces no siempre, pero muchas veces pasa esa transición y hay que explicárselos a los pacientes para que no piensen que son los únicos y para que sepan que es normal ese cambio de ánimo, ¿no? ¿Cuántas lipoesculturas de alta definición se puede hacer una persona? O sea, ¿es recomendable hacerse más de una en la vida? ¿Cuántas podrían hacerse? ¿En qué momentos de no, pues ya, ¿no? Mira, lo ideal en la vida, y ojalá si me tocaran todos los pacientes, es que solo fuera una en la vida, ¿no? Okay. O sea, con la primera y con esa y ya. Sin embargo, en el mundo actual ya sufrimos muchas cirugías secundarias o subsecuentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y eso se lo digo a todos mis pacientes, ¿no? Mientras más cirugías te hayas hecho, como te dije al principio, pues va a haber cicatriz interna, ¿no? Entonces ya no estás tratando con una grasa original, simplemente es como una grasa híbrida, ¿no? Es una mezcla entre grasa y fibrosis. La fibrosis es esta cicatriz previa que se formó, entonces los resultados ya no van a ser los mismos como si fuera la primera vez y la variabilidad de resultados es mucho más grande, ¿no? Y también hace complicaciones es mayor, a mayor veces se haga la cirugía, ¿no? Entonces siempre es cirugías secundarias más complejas técnicamente, menos garantía de resultados y más tasa de complicaciones. Ok, tenemos un mensaje de Luis Fonzán, muchas gracias.
Dice, hola, me encanta el programa. ¿Cómo es la lipoescultura sin cirugía? ¿Cuál es la mejor técnica de lipoescultura? La técnica tiene que ver con la parte del cuerpo a tratar. Saludos. Bueno, saludos, gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy importante. Actualmente, como está súper de moda todo este tema, muchos lugares no quirúrgicos están ofreciendo famosas lipoesculturas sin cirugía, que sería un término relativamente correcto. Lo que no sería correcto sería decir liposucción sin cirugía, porque el término succión pues ya estás implicando que tiene que haber succión, ¿no? La famosa liposucción láser, no, en lo personal no me gusta, a pocos cirujanos de contorno corporal les gusta porque crean algunas complicaciones, quemaduras, etcétera. Sin embargo, no es una técnica a descartar. Sin embargo, existen otros muchos tratamientos no invasivos o no quirúrgicos para manejar este tipo de cosas. Actualmente hay varias máquinas que, así cuando te ponen en el abdomen o en el glúteo o en la pierna, donde sea, y generan como vibraciones, o sea, muchísimas vibraciones por minuto, ¿no? Entonces son como muchísimas contracciones que van directo al músculo y es como si el músculo estuviera haciendo, hace cuenta, 1000 abdominales en ese momento, ¿no? Entonces, o incluso dicen 20,000 abdominales por minuto, cosas así, ¿no? Entonces, como que muchos lo promocionan así. Obviamente nunca va a ser igual a un resultado de lipoatención como tal, pero pues bueno, también hay que diferenciar los candidatos, ¿no? No todos son candidatos para esas cosas, así como no todos son candidatos para la cirugía. Sí, bueno, y también está como cuestiones de costos, que ciertos tratamientos no quirúrgicos son más accesibles y al tener este nombre de lipoescultura sin cirugía se escucha, llama la atención, ¿no? Como, ay, me voy a hacer esto, pero no me voy a operar, entonces es... Que hay que tener cuidado, ¿no? Porque el hecho de ya haberte hecho algún tratamiento de estos puede o no cambiarte el tejido por dentro, ¿no? Entonces, a veces vale más la pena, como siempre dicen, ¿no? A veces lo barato sale caro, y entonces ya se modifica el tejido, no cumple con tus expectativas, no genera el mejor resultado, y después ya estás buscando la cirugía, y pues ya por ya eso... no se puede. Sí se puede, pero no va a ser el mejor resultado, no va a ser la mejor garantía de que pueda quedar como si hubiera sido un caso primario, ¿no? La primera vez que se hace. Ok, y entonces tú mencionaste que se retira esta grasa de los gorditos y que después esta grasa se puede volver a inyectar a áreas en las cuales se quiera grasa, o lo más común es los glúteos, ¿no? Entonces, esta grasa sale y se filtra de alguna manera, o cómo sucede esta parte de si la persona quiere, cómo se lleva a cabo en quirófano. Bueno, es todo un proceso, ¿no? Es un proceso súper importante, ¿no? Para empezar, esta grasa que sale debe llegar a un contenedor, a un canister, que obviamente es estéril, no tiene contacto con el exterior, y se va llenando, es como un bote que se va llenando la grasa, se va llenando, se va llenando, se va llenando, y ese bote hace que se decante la grasa de la sangre, ¿no? Porque también sale sangre, sale líquido, etcétera. Y poco a poco, como cualquier mezcla, como cualquier solución, se va separando de cuenta agua y aceite, se va separando y la grasa queda arriba, la sangre va quedando como abajo y se va separando. Una vez que ya hayas terminado la liposucción como tal, decantas la grasa, o sea, le quitas el componente líquido, que es la sangre y el líquido que está ahí abajo, y solamente te queda el componente graso. Obviamente también tiene un poquito de líquido y todo esto, ¿no? Ok, nos tenemos que ir un pequeño corte, pero en cuanto regresemos nos terminas de platicar esta parte del procedimiento. Claro. En un momento regresamos. ¿Qué onda, David? Me quedo así yo entrada en el procedimiento y me hace así de vámonos a corte. Y yo, ay. Ay, muchas gracias a todos los que han participado en el live. De verdad, a mí me encantan las preguntas. Sí, a mí también, y es lo que lo hace más dinámico, ¿no? Entonces, sí. Es el chiste porque es lo que a la gente le interesa. Generalmente son, o sea, lo que te están preguntando son las dudas de toda la gente, ¿no? Sí, entonces claro. Es muy importante resolverlas bien para que se puedan educar, porque también, digo, hay mucha información medio basura en internet, hay muchas cosas falsas, entonces creo que es muy importante porque es una cirugía, pues, de cuidado, ¿no? No, definitivamente. Y ahorita con toda la charlatanería que hay, o sea, siempre ha habido, sí, pero yo creo que hay. Muchísimo. Que hay mucho. De hecho, como te decía, ¿no? Uno de mis no solo mío, sino de todos mis colegas cirujanos plásticos, un grupo de pacientes importante son los pacientes que fueron operados por los llamados esteticistas o médicos estéticos, cirujanos estéticos, que no es algo que exista oficialmente, y llegan. Uy.
Bienvenidos de regreso a Que esto que el otro. Yo soy la doctora Gigi Nieto y el día de hoy estamos hablando de un tema súper cool, la lipoescultura de alta definición. Entonces, doctor, nos decías que para allá, o sea, después de una liposucción, o sea, que se saca toda esta grasa, se pone en un contenedor, bueno, sale directo a un contenedor, se decanta, se separa grasa y sangre, el líquido que sale del cuerpo. Y ya después para volverle a inyectar al cuerpo, ¿cómo se hace? Hay múltiples métodos. Primero que nada hay que preparar esta grasa, ¿no? O sea, así se llama la preparación de la grasa. Algunos le ponen antibiótico, otros simplemente la dejan decantar ahí en el contenedor. Muchos la sacan y la ponen literalmente en coladores, así coladores como de cocina, para que se siga como saliendo todo este líquido, así tal cual le hacen con una cuchara o lo que sea. Eso pues sí traumatiza un poco los adipocitos, traumatiza un poco la grasa, entonces no necesariamente es lo más recomendable. Otros la centrifugan, existen máquinas de centrifugación para hacerla más finita, más fina. Pero bueno, en lo personal, en nuestra práctica, como yo fui entrenado, simplemente del mismo canister ni la sacas ni nada, la dejas ahí, le pones el antibiótico que le quieras poner o la mezcla de antibiótico que le quieras poner y ahí va la siguiente técnica de lipoinfiltración, que es la técnica actualmente más moderna, más avanzada que existe, que se llama EVL, que es Expansion Vibration Lipofilling, que es con la misma máquina que usamos para extraer la grasa, el microaire en este caso, que es un mecanismo de vibración. El microaire, la máquina tiene un mecanismo que dice de regreso, ¿no? En lugar de sacar, mete, ¿no? Entonces le cambias la modalidad. Como aspiradora. Tal cual. O sea, en lugar de aspirar, lo regresa, ¿no? Entonces, la bombita, la manguera que está conectada a ese canister y a la cánula y a tu pieza de mano, va a ir inyectando esta grasa de manera no traumática. Eso significa que hace una ecualización previamente a la infiltración, entonces vibra, abre el tejido, no tan traumáticamente, y deposita ahí la grasa. Otras técnicas son con jeringas, o sea, tú agarras una jeringa y la vas depositando. Existen múltiples métodos, pero ese es básicamente lo que nosotros hacemos de lipoinfiltración. Y como tú bien dices, pues lo más frecuente es en glúteos, pero pues infiltramos en todos lados, ¿no? Pectorales, deltoides, bíceps, tríceps, pantorrilla. ¿Y esta grasa que se inyecta no se reabsorbe? Tiene un porcentaje de reabsorción, es súper importante. En todos los pacientes que se van a lipoinyectar y actualmente que hay una tendencia de más volumen, también depende por zonas geográficas, ¿no? Si, por ejemplo, si tú te vas al norte del país, pues la tendencia es más volumen, o sea, más pompas, más caderas, más todo esto, mientras que en zonas más centrales como la Ciudad de México son más conservadoras los volúmenes. Entonces, cualquiera que sea el caso, hay que decirle al paciente, se pone un poquito más de lo normal, o sea, se sobreinfiltra inicialmente porque esperamos una absorción que va desde el 20 hasta el 50% aproximadamente en los siguientes meses después de la cirugía, ¿no? Entonces, por eso siempre le dicen, ay, me dejaste unas pompotas, pero siempre les digo, no te asustes, porque poco a poco se va a ir absorbiendo. ¿Vale? Ok, no, pues eso es importante porque tal vez alguien sale muy contento, al contrario, y de repente dice... Y también que sepan que dice, a ver, así no vas a quedar, o sea, posiblemente, ¿no? Posiblemente parte de esto se te va a ir. Entonces, por eso es tan importante establecer como el mismo canal desde antes de la cirugía, o sea, que los dos sepamos qué tanto quiere cada paciente. Ok, y ¿cuáles son los principales riesgos de someterse a una lipoescultura de alta definición? Pues están los riesgos de cualquier cirugía, ¿no? Cirugía plástica, cualquier procedimiento quirúrgico, y específicamente en cuanto a lipo de alta definición, los principales riesgos que existen son, el riesgo más temido por todos los cirujanos plásticos es la trombosis, tromboembolia pulmonar, ¿no? Obviamente, como siempre le digo a los pacientes, para todos los riesgos, para todas las posibles complicaciones, desde antes ya tomamos una medida para que no pase, ¿no? O sea, se toman medidas preventivas, ¿no? Entonces, específicamente para la tromboembolia, para la trombosis, tomamos medidas desde antes de cirugía, ¿no? Por ejemplo, si viene el paciente de, no sé, de Cancún, de Monterrey, de cualquier lado, o de Estados Unidos o de Europa, se tienen que ver tiempos de vuelo, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tu vuelo? ¿Cuánto tiempo tienes que llegar a la Ciudad de México o a donde vayas a tu cirugía antes de operarte, ¿no? ¿Por qué? Porque las presiones de los aviones, de las altitudes, afectan los vasos sanguíneos, entonces afecta la luz, el diámetro del diámetro vascular, y puede alterar eso en cuanto a una trombosis, ¿no? Y lo más importante es que mandamos un medicamento que se llama
es una cosa que se llama tromboprofilaxis, que es como prevención de trombosis después de la cirugía durante varios días, ¿no? Existen varios protocolos, entonces nosotros tenemos uno que ha funcionado muy bien hasta el momento, y bueno, pero son varios pasos para prevenir esa trombosis. Otras complicaciones que se pueden esperar, pues infección, que también se da antibiótico para eso. También hay que cuidar muchísimo el equipo, esterilizarlo bien, no contaminarse. La grasa es súper importante que no se contamine. Puede haber también una necrosis grasa, ¿no? O sea, que no le llegue suficiente aporte vascular o que esté infectada o lo que sea. Entonces o sea, sí son varias cositas. Sí, o sea, no es cualquier cosa, no lo puede hacer cualquier persona, necesitan años de entrenamiento. ¿Cuántos años son para que un médico se convierta en cirujano plástico? Esa también es una pregunta muy interesante. En México específicamente son pues, los años de medicina. Que son 6, 7, dependiendo. Depende de cada quien, cada universidad, todo esto. En México se piden 2 años mínimo de cirugía general. O sea, hay que entrar a la especialidad de cirugía general, hacer 2 años por lo menos, y después concursar para entrar a una subespecialidad de cirugía plástica, a un curso de cirugía plástica, que son 2 cosas totalmente diferentes, ¿no? Ya cuando esa cirugía plástica son 4 años de cirugía plástica, y ya acabas como cirujano plástico general. Y ya después tú decides o no si quieres hacer alguna subespecialidad de pediátrico, mama, nariz, o sea, todo hay una subespecialidad, ¿no? Entonces... Ok, no, pues está muy interesante. A ver, Daniela Martínez, hola Dani, muchas gracias por tu comentario. Dice, ¿cuál es la máxima cantidad de grasa que se debe de retirar en una lipoescultura? Pues ahí fueron palabras clave, ¿no? O sea, máxima y debe, ¿no? Porque una cosa es debe y otra cosa es puede, ¿no? O sea, porque, o sea, sí puedes abusar y sacar así, o sea, 7, 8 litros, etcétera, y es muchísimo, ¿no? En lo personal, o sea, muy mi opinión personal, nosotros no sacamos grandes volúmenes, precisamente por el tipo de lipoescultura que hacemos. No hacemos tanto liposucciones o sea, volumétricas de volumen, sino más de definición. Entonces, nuestro promedio son 3,000, 4,000 cc, o sea, 3, 4 litros, a veces llegamos a 5, pero hay que tener cuidado porque lo que sale también hay que reponerlo el líquido, ¿no? Sí, porque como bien comentaste, sale sangre, ¿no? No es nada más así sacar puritita grasa. Qué padre sería si bueno, es otra de las complicaciones, ¿no? La transfusión, o sea, la anemia postquirúrgica. Entonces, pues, o sea, que sepa, ¿no? Mientras mayor volumen se saca, mayor pérdida sanguínea hay, ¿no? Entonces, y riesgos, ¿no? Y riesgos en todos sentidos, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho esa parte. Ok, no, y sí es una muy buena pregunta. Junto con los riesgos, o sea, en general, de que mencionaste de la necrosis de la grasa, de las infecciones, y saber que pues no es irse a hacer un manicure, o sea, al final es una cirugía mayor en la que el paciente entra sano y sale, entre comillas, enfermo, porque pues es un postoperatorio del cual se tiene que recuperar, por lo cual debe de estar bien consciente a lo que va, porque ahorita yo lo he visto mucho en TikTok, ¿no? De que salen de, ay, estoy aquí a punto de entrar a quirófano, y luego ya salen todos vendados y todos así con los drenes y te quedas así. Es que no es cualquier cosa, ¿no? No, y no es un postoperatorio cualquiera, ¿no? O sea, es muy diferente una cirugía de nariz, de párpado, incluso de mamas, ¿no? A una lipoescultura. Una lipoescultura, como te dije, se tocan múltiples regiones del cuerpo, entonces no sabes si le duele el brazo, la pierna, la panza, o sea, como que es muy general. Y además hay un protocolo, pues, después de la cirugía, que es uso de fajas, drenajes linfáticos, o sea, masajes, etcétera, ¿no? Entonces no es nada más de que ahí te quedas en tu casa y ya, tienes que hacer una rutina de postoperatorio obligatoria para generar el resultado postquirúrgico. Entonces no es cualquier cosa. O sea, el paciente que va a esto sí se tiene que echar una buena mentalizada de que se tiene que dar varios días para aplicarse. Por eso nos gusta operar pacientes que ya tengan hábitos previos de cierta rutina, disciplina. Son pacientes que no ha hecho nada en su vida, tal vez no es el mejor candidato. Y algo que a mí me gustaría que desmintieras es que la lipoescultura es eterna, o sea, que los resultados son eternos. Sí, como siempre les decimos, ¿no? O sea, la lipo te va a dar muy buenos resultados, etcétera. Nuevamente, ¿no? Escoger bien al paciente, un paciente que posteriormente después, o sea, no se cuida, come, etcétera, sube de peso, sí se va, o sea, perder entre comillas el resultado, pero siempre le decimos, en una alta definición bien hecha, si regresas a tu peso como estabas antes, ahí va a seguir la definición, ¿no? O sea, se pierde entre comillas, pero sí definitivamente no es como que
ahora después de esto ya voy a poder comer lo que yo quiera porque ya estoy operado, ¿no? O sea, es una cosa que debe ir muy de la mano con tu hábito de vida, ¿no? O sea, con tus cuidados, ¿no? Ujú. Otra cosa que está en relación con eso es que muchas veces preguntan sobre el embarazo, ¿no? O sea, Es una muy buena pregunta, de hecho. si se puede hacer o cómo afecta el embarazo para esto, ¿no? Hay múltiples estudios de varios maestros y colegas míos que han demostrado que no existe ninguna alteración en cuanto al embarazo, ¿no? O sea, obviamente sí existen alteraciones de la pared abdominal, de la piel y todo esto, pero la definición que se hizo durante la cirugía puede quedarse sin ningún problema ahí. Entonces, ya sea que se haga recién antes del embarazo o años antes del embarazo, no lo confundí. ¿Y cuáles son los principales mitos que los pacientes que tú has visto en tu consulta o con el grupo con el que operas, cuáles son los principales mitos a romper de los pacientes? El primero y más importante es que la lipo de alta definición, cualquier lipo en general, no es para bajar de peso, ¿no? O sea, todos los pacientes llegan y dicen, no, es que estoy gordo, quiero bajar de peso, ¿no? Entonces, a ver, primero tienes que ir a una rutina, una nutrición, bla, 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 bla. Y ya que estés en tu peso ideal, pues ya podemos hablar de la liposcultura, ¿no? Entonces, sí hay mucho como rechazo de pacientes por ese tema, ¿no? Digo, afortunadamente cada vez hay menos porque ya van más como mentalizados en esta parte principalmente. La otra es que te llegan con fotos de que quiero quedar así, ¿no? Y entonces nuevamente Yo creo que es muy común. te llegan así con la foto de, no sé, o sea, desde Kim Kardashian hasta Thor. modelos, hasta modelos de Instagram y pues obviamente tienes que decir, a ver, puede ser que sí, puede ser que no, depende cómo estés tú, depende de tu cuerpo, depende, muchas veces, por ejemplo, si llega una persona súper flaquita y me dice quiero tener unos glúteos muy grandes, pues le voy a decir, pues no hay de dónde sacarte grasa, ¿no? Entonces ahí es donde entra el otro tema, que es la posibilidad de poner otros aumento de volumen como implantes. En lo general, yo en mi práctica personal no uso muchos implantes, sin embargo es una buena práctica, es una muy buena solución para personas específicas, para personas contadas. Está la famosa aumento híbrido, ¿no? Que es aumentar con implantes más grasa, ¿no? Y la verdad es que quedan muy bonitos. Yo soy un fiel seguidor de la grasa, o sea, de usar tu propia grasa para estos temas, pero sí hay casos en los que no se puede hacer mucho. En cuestión de implantes mamarios, o sea, si una persona quiere aumentar el tamaño del pecho, sobre todo en mujeres, generalmente se ponen implantes, pero se recomienda poner nada más grasa o hacerlo híbrido. Es una súper buena opción la grasa, ¿no? O sea, la grasa en donde la pongas es tu grasa, ¿no? Es tu cuerpo, ¿no? Entonces generalmente va a tener buena recepción por parte del tejido, del sitio receptor, ¿no? En cuanto a mamas, es una excelente opción para manejo de aumento o moldeo, ¿no? Entonces se usa mucho el tema, como tú dices, híbrido, o sea, se pone implantes y se moldean algunas zonas con grasita y quedan súper bonitas. O simplemente si la paciente no quiere implantes o en muchos casos donde ya va a haber un explante, o sea, retiro de implantes mamarios, hay que rellenar de alguna forma, hay que poner algún volumen de alguna forma y se usa grasa, ¿no? Entonces es una muy buena opción para aumento de volumen mamario también. Nunca va a sustituir el volumen que puedes lograr con un implante, pero es muy buena opción. No, pero definitivamente como mencionas, que quizás eres una persona que has tenido muchas alergias, que eres una persona muy autoinmune, pues saber que existen estas opciones, ¿no? Que, ok, tal vez yo no soy candidato a un implante, pero pues pueden utilizar mi propia grasa para dar ese volumen. Justo, y más ahorita con el advenimiento del famoso breast implant illness, de todo el ACO, o sea, todo el tema del miedo al cáncer por implantes mamarios, etcétera. Digo, es otro tema por completo diferente. Algunos muy comprobados, otros no tan comprobados, ¿no? Es muy buena opción la grasa. Ok. ¿Y cuál sería uno de los últimos consejos que le darías a todas las personas que nos escuchan en radio, a todas las personas que nos ven? En cuanto al lipo de alta definición, pues, o sea, lo principal es que, primero que nada, si están pensando hacer esto, investiguen, ¿no? Generalmente nuestros pacientes ya llegan súper investigados, ya te hacen preguntas ya mucho más fondos o mucho más serias. Otros llegan así nomás como, a ver, estoy viendo qué es. Pero mi recomendación es, primero que nada, vayan con un cirujano plástico que esté certificado. Eso ya es una garantía como tal. Y si se puede, que haya tenido entrenamiento específico en lipoescultura, ¿no?
Cualquier tipo de contorno corporal es bueno, porque como saben, pues, todos los cirujanos plásticos operamos de todo, pero unos se enfocan más en unas cosas que en otras, ¿no? Entonces, eso, cuiden mucho su salud para poder ir a esto. Y nada, que lleguen fuertes, siempre les pido que lleguen fuertes a la cirugía, fuertes físicamente, ¿no? O sea, que hagan ejercicio, que coman muy bien. O sea, esto va muy de la mano con este trend actual, que es muy buen trend, de Healthy and Fit, ¿no? O sea, esta cirugía, siempre le digo a todos mis pacientes, el mejor amigo de esta cirugía es el ejercicio. O sea, van muy de la mano, no va a sustituir uno al otro, sino que son complementarios, ¿no? Yo tengo una duda, la verdad, de esto que mencionas de hacer ejercicio. Si a un hombre se le inyecta grasa, su propia grasa en los pectorales, en los músculos, en las pantorrillas, y luego se va a meter al gimnasio, ¿no tiene este riesgo de que se reabsorba más esta grasa? En algunas personas que hacen mucho ejercicio sí tiene alguna tasa de reabsorción en ciertos sitios. Sin embargo, los estudios que se han hecho en los últimos años, específicamente unos en la Universidad de París con unas decisiones muy padres, se ha visto que cuando se inyecta la grasa específicamente adentro del músculo, y es muy importante decir que no se va a inyectar adentro del músculo en todos los grupos musculares, específicamente el glúteo, está totalmente prohibido ya inyectar adentro del músculo, pero en otras regiones sí inyectamos dentro del músculo, como pectorales, ¿no? Incluso abajo del músculo, o sea, por debajo de la en la parte submuscular. Cuando se inyecta adentro del músculo, se ha visto que el metabolismo muscular mejora y genera una hipertrofia muscular cuando se complementa con ejercicio, ¿no? Entonces digamos que es literalmente como un potencializador del músculo para mejorarlo, ¿no? Eso está súper interesante, no sabía que se inyectaba abajo del músculo. Sí, digo, casi me sabe, incluso muchos cirujanos plásticos dicen, ay, ¿cómo que adentro del músculo? Si ya se dijo que sí se dijo, pero en el glúteo, ¿no? Porque hay 1000 estudios precisamente de mexicanos, Estados Unidos y Colombia, que se sabe ya perfectamente que ya, o sea, incluso ya casi está siendo casi ilegal inyectada dentro del músculo en glúteos, ¿no? En mujeres, específicamente en glúteo máximo, glúteo mayor. Porque en hombres hay una parte que inyectamos dentro del músculo, pero es glúteo medio y es totalmente diferente, ¿no? En los otros grupos musculares, pantorrillas, o sea, gastrocnemios, gemelos, deltoides, bíceps, tríceps, etcétera, dentro del músculo. Y en la recuperación para de una lipoescultura, ¿se recomienda tomar algún suplemento, algún multivitamínico, algo? Una de las reglas que se ponen en nuestro protocolo desde antes de la cirugía y posteriormente es suspender la mayoría de suplementos y complementos alimenticios porque hay una gran variedad de mezclas, ¿no? Que muchas veces no sabemos qué pueden contener y algunas de estas mezclas pueden ser vasodilatadoras o pueden ser, hacer que sangren más, ¿no? Entonces siempre les pedimos antes de la cirugía, unas 2 semanitas antes, suspenderlos y también aguantarse unas 2 semanitas después para volver a tomar. Ok. ¿Y te gustaría, por último, porque ya nos vamos a despedir, dar los datos de tu consultorio por si alguien quisiera resolver algunas dudas contigo? Claro que sí, nos pueden escribir por Instagram, el Instagram es @dr de doctor .rodrigodom con 2 M's, dr.rodrigodom. Ahí nos mandan un mensaje directo y ahí nosotros nos ponemos de acuerdo en contacto con ustedes. Generalmente es donde nada más nos llegan pacientes, entonces si quieren usar esa liga, de todas formas aquí en Facebook les dejamos los teléfonos y todo esto para que puedan contactarnos. Pues muchísimas gracias, doctor. Ha sido una plática muy entretenida, muy informativa sobre este tema tan popular. Recuerden que nos pueden escuchar todos los lunes a las 11 a.m. en 1660 AM Radio Anáhuac. Muchas gracias, G. Que les vaya muy bien a todos. Hasta la próxima. Bye. Gracias por sintonizar Que esto que el otro. Te deseamos mucha salud y no olvides sintonizarnos la próxima semana por esta misma estación. 1670 AM, eleva tus sentidos.